Buenas, hoy les voy a enseñar los elementos básicos de un vector y bueno, también distintas formas de expresarlo. Allá vamos. Bueno, el vector se lo considera básicamente un ente matemático, así como la recta o el plano. Bien, elementos básicos, tenemos el módulo del vector, bien, porque básicamente se lo ve como un segmento que finaliza en una flecha, bien. La longitud denota la magnitud del mismo. El valor final va a ser según la escala de magnitud, un centímetro, cuánto valor tendrá y demás. Puede estar orientado hacia arriba o hacia abajo, o sea, tiene una determinada dirección, dirección vertical, dirección horizontal. Dentro de la misma dirección puede tener un sentido hacia la derecha o hacia la izquierda, dentro de la dirección vertical hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como elementos fundamentales, como características fundamentales, módulo, dirección, sentido. También tenés punto de aplicación y algunas bibliografías mencionan la orientación. Ya ahí participa el ángulo. Porque si hablamos, por ejemplo, este caso ahí tenemos toda la longitud que denota el módulo, la dirección es horizontal, el sentido apunta a la derecha, pero si nosotros lo levantamos un poco, tiene un cierto ángulo respecto al cual está orientado para definir una dirección más exacta, bien para el vector. Pero algunas bibliografías lo consideran como un quinto elemento, como para una quinta característica, por decirlo de una forma. Bien, hay dos formas de representar al vector. Tenemos la forma cartesiana o rectangular y la forma polar. En el video de descomposición vectorial muestro de cómo es que se pasa de la forma polar, bien, a precisamente la forma cartesiana. Porque vos podés tener ya de partida, en función de los datos, bien, cuánto es su proyección, o sea, las componentes, precisamente del vector, cuánto proyecta respecto al eje X y cuánto proyecta respecto al eje Y. ¿Estamos? Entonces, uno a través de eso, por ejemplo, que proyecte, no sé, 4 acá y 5 sobre el eje Y. Entonces, las componentes del vector R vendría a ser 4 en X y 5 en Y. Esta sería la forma cartesiana. Ahora, si la pasamos a su forma polar, nosotros en la parte de descomposición vectorial mencionamos la construcción del triángulo rectángulo. Acá es básicamente lo mismo, porque en realidad uno rellena el triángulo rectángulo, le agrega los catetos, entonces resulta ser que un cateto es 4, el otro cateto es 5, y el módulo del vector es precisamente la hipotenusa. Entonces, acá que estaríamos pasando de la forma cartesiana a la forma polar, y el ángulo del vector vendría a estar acá. Nosotros sabemos de entrada las componentes, entonces sabemos los catetos, ¿y qué función relaciona los catetos? La tangente. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Ángulo alfa. Entonces, si la tangente de alfa va a ser igual a 5 cuartos, si yo quisiera despejar el ángulo, la función que me determine el arco tangente de 5 cuartos, va a ser precisamente el ángulo alfa. Y nosotros por Pitágoras, ya que esto es un triángulo rectángulo, decimos que el módulo de dicho vector va a ser precisamente
Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Estamos? ¿Qué particularidades hay cuando se trata de trabajar con vectores, las componentes y demás? ¿Dónde hay que tener muchísimo cuidado? Porque ustedes, por lo general, pueden darle directamente las componentes, no le grafican el vector. Entonces, ¿qué pasa? Acá las dos componentes están sobre los ejes, la parte positiva de los ejes. Ahora, ¿qué pasa si yo, a modo de ejemplo, pongo que las componentes de un determinado vector que me están pidiendo graficar y expresar en su forma polar es -3 y -4? ¿Qué está pasando? Tanto la componente en X como la componente en Y es negativa. Entonces, ¿dónde me va a estar graficando ese vector realmente? La parte negativa del eje X está acá. Y la parte negativa del eje Y está acá. Entonces, voy a ver si puedo extender un poco el eje. Listo. Entonces, en realidad, ese vector va a estar ubicado en el tercer cuadrante. Y uno aplica luego arco tangente. ¿Qué uno diría? Bueno, la componente en Y es 4, la componente en X es 3, arco tangente de 4 tercios. Bien, eso te da 53,13. ¿Y dónde lo pones? Ahí es donde la gente se pierde. Mal, mal, mal. ¿Dónde va ese ángulo? Ese ángulo precisamente va respecto al eje X, el ángulo directo. Ahí voy a tener los 53,13. Entonces, a veces suelen pedir, por ejemplo, el ángulo completo, desde el vector hasta el semieje positivo de la X. No importa que sea el camino más largo. Vean el camino completo. Entonces, ¿cuánto tiene realmente de ángulo? Acá tengo 53,13. ¿Cuánto le falta para llegar al otro lado? Tengo que dar toda esta vuelta de acá. 180 grados. Entonces, 180 más 53,13 es el ángulo completo respecto al semieje positivo. ¿Estamos? Nunca hay que olvidarse, nunca, dónde tiene que ir el vector. Y eso me lo dice el signo de las componentes. ¿Estamos? Parece algo muy, muy tonto, muy simple, muy básico, pero crucial y que mucha gente se lo olvida. Por ejemplo, si nosotros decimos 3 y -4, la componente en Y es negativa. Entonces, la componente en X es positiva. ¿Dónde está ese vector? ¿Dónde? Tiene que tener componente en X positiva, pero componente en Y negativa. Está en el cuarto cuadrante. Puse exactamente la misma componente, entonces el ángulo ahora me va a dar nuevamente 53,13, pero cuidado, es la división entre un positivo y negativo, entonces me da negativo el ángulo, 53,13. Pero gráficamente, ese ángulo que dijimos, el ángulo directo, me da este, 53,13. ¿Cómo hago yo para obtener el ángulo completo? Le debo agregar toda esta parte de acá. ¿Qué es más fácil? Si yo tomara el ángulo completo, atravesé por completo todos los cuadrantes, o sea, 360 grados. Ahora, si yo le sumo el resultado de este, el resultado me dio negativo, así que se lo estaría restando. Y todo vector que esté en el cuarto cuadrante
tiene la componente en X positiva y la componente en Y negativa, así que siempre el resultado me va a dar negativo. Entonces, se soluciona siempre sumando 360 grados. Entonces, siempre que yo tenga un vector en el tercer cuadrante, si yo quiero el ángulo completo, sumo 180. Si quiero lo mismo, pero el vector está en el cuarto cuadrante, sumo 360. Ahora, si tuviese el caso en el segundo cuadrante, acá volvimos a la misma historia. El ángulo no da negativo, porque ni es positivo ni X es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros repetimos la misma lógica, todo esto de acá, 180 grados. Y el ángulo que me arrojó el arco tangente es este de acá. Y me lo arroja de manera negativa. Entonces, si se lo sumo, se lo estaría restando. Bien, porque ya está negativo. Entonces, tanto para el segundo como el tercer cuadrante, si quiero el ángulo completo respecto al eje X, le tengo que sumar 180 grados. Si es respecto al cuarto cuadrante, le sumo 360. Si ya está en el primer cuadrante, o sea, las dos componentes positivas, automáticamente el ángulo que me arroja el arco tangente es el ángulo completo respecto al eje X, así que sería el único caso donde no tengo que hacer nada. ¿Estamos? Muy importante distinguir esos detalles. Acá simplemente mostramos cómo de la cartesiana pasaríamos a la polar. Bien. No sé cuánto es el módulo de esto ni el ángulo de esto. Pero bueno, una vez calculado, se pone el vector R, su módulo y el ángulo alfa. Y así se expresa. Como estaba expresado anteriormente, 4 en X y 5 en Y. ¿Estamos? Repito, no olvidarse de analizar los signos de las componentes. Por eso te va a determinar dónde va a estar ubicado y qué ángulos después vas a estar tomando. ¿Estamos? Bueno, nos vemos en la próxima.